¿Qué tal? Buenas noches. En este caso voy a hacer la complementación en el caso de la fase 4 de la modelación que estábamos verificando en el sprint anterior, con unos nuevos tipos de modelación que se visualizaron acá, y también la complementación sobre los pasos para responder las preguntas de negocio, teniendo en cuenta el cómo se haría para determinar cada uno de estas modelaciones. Entonces, lo primero es explicar estos nuevos tipos de modelación, los que hago referencia en el Wikinow. Entonces, el primero es el TF-IDF Count Vectorizer, el cual nos indica que se maneja por dos pasos, por decirlo de alguna forma. El TF, que es término de frecuencia, y frecuencia inversa, que es el IDF de documentos, en donde se realiza una clasificación de palabras asignándoles un peso específico según su complejidad. Es decir, si la palabra es muy, digamos, es poco usada o poco común en todo el texto, o el número de veces que se repita. Entonces así se organizan las palabras en el documento. Entonces se tiene una nueva visión un poco más clara de pues, lo que se contiene en el documento. Y pues adicionalmente se agrega su respectivo fuente, ya lo vamos a ver, en donde se explica un poco más el paso a paso de este tipo de modelación. Vamos a esperar a que cargue mientras vamos a mirar la otra, la cual es red, la red neuronal, ¿sí? La recurrencia de red neuronal. Entonces, para este caso, se utiliza una librería o una biblioteca en Python específica, la cual es Keras, que también está explicada en los otros aspectos y librerías adicionales, en donde básicamente lo que se hace es que se toma un documento o toda una información, digamos, que haya de entrada, y esta tiene que tener una longitud igual. Es decir, en este caso las frases o los tweets tendrían que ser de la misma longitud. Me parece una ventaja porque pues digamos que ya sabemos que nosotros en Twitter tenemos como un límite de caracteres. Entonces esto podría ser lo más sencillo. Adicionalmente, la información que se encuentre, o los tweets que en este caso se encuentren, digamos, incompletos o que no tengan la longitud que tienen los demás, según este tipo de modelación, se rellenan con un valor nulo. Esto también, como les decía, es permitido por esta función pathSequences en la biblioteca o en la librería Keras. Y esto se usa básicamente con una llamada bolsa de palabras, Back of Words, en donde pues se representa con un vector ya al momento de realizar el código. Entonces básicamente sería esta la explicación de los dos nuevos tipos de modelación encontrados, en donde digamos pues este ETF y DF Count Vectorizer se complementa con alguno de estos que están acá. Entonces digamos por eso no coloqué como tal acá una métrica de evaluación, ya que este se complementa con alguno de estos. Pues vi más que todo ejemplos con el primero y el tercero, con Night Base Classifier y con Support Vector Machines. Y este sí pues se maneja también con una etiqueta de sentimiento binario 0,1, que pues, nos indicaría el sentimiento positivo o negativo. Y pues acá está la complementación de Keras, la cual pues es una biblioteca que se utiliza para redes neuronales de alto nivel, pues como bien sabemos en Python, y que pues la ventaja que tiene es que se pueden crear sin necesidad de escribir una codificación, un código muy extenso o muy largo. Ahora entramos al tema de las preguntas. Entonces para este caso tuve en cuenta que habían varias relaciones en las preguntas. Entonces, por ejemplo, esto se encontraba en cuatro de las preguntas, más específicamente, en donde, por decir de alguna forma, acá dándole ejemplo, la pregunta que está acá, la número 2, perdón, la número 4 es la de los recorridos, sí, exactamente, la número 4, la que nos indica, según la experiencia del cliente, cuáles son los mejores recorridos para realizar en los buses. Esta pregunta se complementa con otra de las preguntas que tenemos, la cual es la pregunta número 8, que nos indica
¿cuál es la percepción para los usuarios de los recorridos de las líneas que hacen los buses? Entonces, pues tuvo en cuenta, digamos, esta semejanza entre las dos preguntas. Entonces vamos a ver en la pregunta 4, por ejemplo, acá, tuve en cuenta uno de las acciones a realizar. En cada una de las preguntas son tres acciones. La primera sería básicamente hacer como esa búsqueda de las palabras o de las frases en las oraciones, en los tweets, las cuales nos puedan permitir diferenciar de una mejor o una mayor facilidad, pues de lo que estamos buscando para poder responder la pregunta de negocio. Entonces, para este caso, en la pregunta número 4, vemos que podemos encontrar palabras teniendo en cuenta que se hace la claridad según el idioma que vayamos a manejar, pues como nosotros lo habíamos dicho principalmente, pues va a ser en inglés. Entonces pues yo hice la referencia en español, pero es válido aclarar eso, que tenemos que tener en cuenta el idioma de los tweets. Entonces acá puse el ejemplo de las preguntas de que se buscan palabras referentes a la pregunta de negocio como bus o buses, conductor o conductores, líneas, recorridos, trayectos, viaje, caminos, tráfico. O también, si es posible, como bien sabemos en la empresa, se tienen varios recorridos por líneas en donde nombran varias ciudades o pueblos. Entonces también, si es posible, encontrarlos en el tweet también se tienen en cuenta. Ya después de esto, sí se puede hacer la limpieza con métodos eh, de NPL, en donde veíamos la tokenización para separarlos por comas, el stop word removal, el steaming, lemmatization y bygram. Entonces, según sea el caso, si se necesita, digamos, si acá encontramos buses, pues ya sabemos que acá encontramos en la parte anterior que tenemos que manejar la palabra raíz, que sería el tema de la lematización. Y pues ya es dependiendo de lo que se necesite, hacer la limpieza de estos datos. En el segundo ítem se tendría en cuenta acá el entrenamiento del modelo con las palabras y frases para poder clasificarlas. Entonces, una vez que tenemos ya esta data limpia o data ya estructurada de forma correcta, lo que hacemos es comenzar a entrenar el modelo. ¿Esto para qué? Para que se pueda tener una percepción más clara y el tipo de servicio brindado que se necesite saber, que en este caso sería los recorridos de los buses, tenerlo pues digamos de una mejor percepción para que se pueda saber si es bueno o malo, y al final hacer una revisión y una validación de este resultado que se haya entrenado para poder hacer una visualización. Entonces, para este caso, se tuvo en cuenta de que se pueden tener en esta revisión, en la visión, perdón, final, que se tenga un data frame o un diagrama, bien sea relacionado, puede ser, digamos, por aquí lo puse en otras preguntas, que sea, por ejemplo, un tipo de gráfica de líneas o de gráfica, puede ser de barras, por acá está barras, o de tipo de torta o donut, en el cual se pueda mostrar con mayor claridad en la información que estamos buscando de la percepción de las personas, ¿sí? Entonces se podría decir si les parece bueno, malo, muy malo, regular, según la información que se encuentra. Entonces, digamos, como les decía, en la cuarta y la octava pregunta, tener una relación. Entonces, por ejemplo, acá sí está más claro esto. Digamos acá en la de cuál es la percepción para los usuarios de los recorridos de las líneas que hacen los buses. Entonces, acá también se hace esta aclaración, por decirlo así, de que el resultado se puede hacer con una reseña mostrada en un diagrama. Y también acá, digamos, las palabras que se tienen en cuenta para las líneas. Entonces sería bus, nuevamente, buses, líneas, recorrido, trayecto, viaje, camino, tráfico rápido, lento, largo, corto, según pues el tema del recorrido de la línea. Y haciendo el mismo procedimiento del anterior, de que se explicaba en el número 4. Otras de las preguntas que eran muy similares eran las 6 y las 7, en donde se habla básicamente de la flota de buses. Aquí sería la cantidad de buses, y pues aquí también ya sería más que todo el tiempo, la relación del intervalo de tiempo. Entonces, para cada una de las preguntas se realizó lo mismo. Entonces se hace acá una, digámoslo,
una relación de las palabras que tengan que ver con esta pregunta. Acá sería entonces flotas, buses, recorrido, tour, línea, vehículo, placa, en dado caso de que se identifique algún bus de pronto que un usuario coloque, a un cliente que coloque en el tweet, no, mi bus de placa tal o que tenía tal matrícula o algún número que lo distinga de los otros, de pronto pasó muy rápido o venía muy lento o es, según el diagrama que tenía de horarios no estuvo en el horario que era. Y bueno, eso teniendo en cuenta para el bus, entonces acá para negativo, negativa, insuficiente, bajo, baja, transporte, bueno, deficiente, excelente, para mirar este mismo tema de la percepción de la flota de buses, más específicamente para esta pregunta. Y de igual forma se tienen en cuenta las otras dos acciones, en donde aquí pues también se tiene en cuenta la clasificación para que ya cuando esté toda la data limpia y organizada se pueda comenzar a hacer la clasificación y entrenamiento del modelo y después de igual manera hacer la visión final, ya sea también otra vez en un dataframe o un diagrama de resultado. Aquí ya cambiaría porque sería con opiniones en unos y ceros o una opinión binaria que nos detecte de pronto que digan si es suficiente o no es suficiente, ya que pues este sería el fin, decir si es suficiente, no es suficiente. O porque no sería como tan válido decir es algo suficiente, es algo insuficiente. Entonces me pareció que acá sería mejor manejarla de esta forma. Al igual que, digamos, en esta pregunta. En la quinta están conformes los clientes, entonces también se podría decir si estoy conforme o no estoy conforme. Y pues básicamente para todas las 8 preguntas se tienen en cuenta los mismos parámetros. Y pues ese fue como digamos el plus de lo que se hizo en la relación anterior y pues todo claramente se modificó una referencia, se dejó todo referenciado. Y pues en resumen fue eso lo que se hizo en esta semana. Había encontrado también alguna otra información adicional de otro, digamos, modelo, por decirlo así, pero pues me pareció que era como más de lo que se está haciendo en el primer paso para cada pregunta, que es un tema del procesamiento del texto simplificado, en donde se manejan ya más que todo es temas con cosas de la librería que veíamos antes, que era la NTLK, NLTK. Entonces todo se trabajaba ya directamente con limpieza de palabras, pero entonces básicamente lo mismo que se había hecho acá. Entonces pues no me pareció como tan necesaria colocar, me parecieron más importantes estas de acá. Y estas dos, entonces pues por eso dejé estas solamente estas 5. Y pues básicamente esa es toda la explicación para el día de hoy. Entonces es solamente eso, muchísimas gracias, que tengan un feliz fin de semana.